2019, más de 14 millones de personas que viven con diabetes, y lo grave está en que solamente la mitad de ellos saben que tienen esta condición. Por eso es muy importante lo que se comentaba, es tratar de buscar oportunamente un diagnóstico, y si nos podemos adelantar mucho mejor. Aquí vemos que actualmente hay ese término de prediabetes que hace algunos 5 años no tenía una consideración. Hoy es un tema importante, tan relevante o tan importante como la misma diabetes, ya que la prediabetes, las personas que tienen prediabetes tienen los mismos factores de riesgo que si tuvieran diabetes, es decir, factores de riesgo cardiovascular. Recordar un poco que la tasa de mortalidad más alta en México son enfermedades cardiovasculares y tienen un trasfondo de diabetes. La misma diabetes es la tercera causa. Tenemos en la sexta enfermedades cerebrovasculares, que también tienen un trasfondo en la diabetes mellitus o la insuficiencia renal. Y entonces, por eso es que este tipo de comunicaciones es para tratar de llegar a diagnosticar oportunamente a una persona, y la podemos encontrar que tiene prediabetes. Entonces, como el término prefijo lo dice, prediabetes, antes de la diabetes. Entonces tenemos que trabajar mucho para tratar de controlarlo. Es mejor prevenir que ya tratar. El gasto que se está generando en el país es extremadamente caro. Estamos trabajando y gastando mucho en la enfermedad y más en sus complicaciones. Entonces, el gasto de la prevención es mucho mejor. ¿Y por qué me da prediabetes? Bueno, pues aquí lo ven ustedes. La causa puede estar relacionada con estilos de vida, sobre todo en la diabetes tipo 2, como lo mencionó la licenciada Gisela, es prevenible, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un estilo de vida inadecuado, dietas ricas en azúcares, en hidratos de carbono, somos sedentarios, fumamos, bebemos, pues la probabilidad de desarrollar diabetes es muy alta, sobre todo porque tendríamos en su momento una carga genética que nos marca para poder desarrollar en su momento. Entonces, esa carga genética es importantísima, no nos la podemos quitar. Por eso es que la diabetes no se cura, la diabetes se controla, y es la mejor oportunidad que tenemos para modificar nuestro estilo de vida. Entonces, hay que trabajar en ello. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí lo comentábamos. La obesidad, manifestada por un aumento en los niveles de grasa en el cuerpo, un desequilibrio o desbalance entre lo que aporto y lo que gasto. Si aporto mucho y gasto poco, voy a subir de peso. Si gasto mucho y como mucho, me voy a mantener estable. Entonces, ese es el desequilibrio. El sedentarismo. Hay 4 puntos claves en el control de una persona que vive con esta condición. Uno es una alimentación sana, y quiero resaltar que no hay una dieta, permítanme el término, no hay una dieta para diabético, hay una dieta saludable, ¿sí? Entonces, olvidémonos de que ya tengo mi dieta, puedo comer todo lo que pueda, todo lo que sea. No, la alimentación es una alimentación sana. Y cuando hablamos de dieta, lo primero que nos viene a la mente es una restricción. Híjole, ya no voy a poder comer tortilla, ya no voy a poder comer esto. No, podemos comer tortillas, sí, podemos comer pastelillos, sí, en porciones, en horarios. Y si la sumamos a una actividad de ejercicio, pues esa carga de hidratos de carbono o de azúcares no nos va a mermar. La edad, hoy día hemos estado buscando ya las asociaciones que busquemos intencionalmente prediabetes en personas ya mayores de 30 años. Anteriormente eran hasta 45 años, 40, 45 años. Ahora se está empezando a buscar esto. Y la propia edad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. La diabetes gestacional ya se habló, es una mujer que se embaraza, que no tenía diabetes y que durante la gestación desarrolla diabetes gestacional, que una vez que sale la placenta, no tanto el producto, sino la placenta, que es en donde se encuentran las hormonas contrarreguladoras de la diabetes, esa diabetes se cura, pero esa mujer puede volver a desarrollar diabetes en el siguiente embarazo, o bien poder desarrollar diabetes en un futuro próximo entre 5 y 10 años. El síndrome de ovario poliquístico, mujeres chaparritas con manchas en el cuello en su momento, y el fumar. Como ustedes ven, todos estos factores los podemos controlar.
los podemos modificar y entonces vamos a retrasar la aparición de la sintomatología. Por lo regular, la prediabetes es asintomática. Precisamente la diabetes y la prediabetes no duele y por lo tanto la podemos tener ya diagnosticada como diabetes o prediabetes y no tenemos ninguna molestia. A veces y muy frecuentemente la encontramos cuando nos hacen un estudio de laboratorio por alguna otra situación y de repente encontramos ya niveles de azúcar elevados. Esta es la sintomatología, no duele, les decía yo, y puede haber un aumento de sed, es decir, ya estamos hablando de un descontrol, fatiga, visión borrosa, pérdida de peso involuntario. Entonces, hasta entonces nuestros niveles de glucosa están muy altos, es cuando aparece esta sintomatología. Por eso es que estamos llegando a hacer un diagnóstico de diabetes muy tardío. 10 años antes de que tengamos el diagnóstico, ya hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa, del azúcar. Entonces, tenemos que buscar intencionalmente. Es más, las personas a las que se les hace el diagnóstico hoy, seguramente ya tienen daño en su retina, en sus ojos. Entonces, parte del estudio de una persona de recién diagnóstico de diabetes tipo 2, tenemos que enviarlo con el oftalmólogo. Aquí entro un poquito en el examen de laboratorio. La clínica es fabulosa, nos va a permitir hacer un diagnóstico presuncional, el cual tenemos que en su momento utilizar herramientas para poder llegar a un diagnóstico de certeza. Y quiero que pongamos atención en esta flecha. En la parte verde menciona que el nivel de glucosa de ayuno en una persona que no vive con diabetes debe ser menos de 100, entre 70 y 100 miligramos. Si nosotros tenemos una glucosa en esos rangos de ayuno, un ayuno no mayor de 10 horas, podemos considerar que no tenemos prediabetes o diabetes. La otra parte es la parte amarilla, que es el tema que nos ocupa, la prediabetes. La prediabetes, cuando tenemos un nivel de glucosa de ayuno entre 100 y 125 miligramos, ese es un dato para pensar ya en prediabetes. No se puede diagnosticar con estas cifras todavía de diabetes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es volver a repetir ese estudio para poder determinar si realmente esa persona tiene prediabetes. Y ya se hace diagnóstico de prediabetes cuando los niveles de azúcar en ayuno rebasan los 126 miligramos, que también una sola toma no hace diagnóstico. Tendremos que volverlo a repetir tomando en cuenta los factores de riesgo para poder determinar si esa persona tiene o no diabetes. Por lo tanto, yo los invito de veras a que se hagan sus estudios, los que aparentemente no tenemos la enfermedad. Pues estudios básicos, tan sencillo como una glucosa de ayuno y ver en cuánto estoy. No importa que anoche me haya comido medio pastel, no. Si no tenemos diabetes, nuestro páncreas será capaz de poder metabolizar ese exceso, esa carga. Pero si nuestra glucosa de ayuno está entre 100 y 125, cuidado, las alertas. Y si está arriba de 26, es un dato inequívoco casi de diabetes mellitus. Por lo tanto, es muy importante saber cómo estoy. La cultura de la prevención es muy importante. Las personas que presentan prediabetes tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes. ¿Y por qué es importante la prediabetes? Seguramente el doctor nos va a hablar de ella. Porque la diabetes se puede regresar modificando nuestros estilos de vida, haciendo ejercicio, bajando de peso, mejorando nuestra alimentación. Puede regresar a niveles normales de glucosa. Pero si seguimos con esos malos hábitos, seguramente van a desarrollar diabetes y sus complicaciones. Entonces, hay que trabajar en la prediabetes. Para nosotros los médicos sería fabuloso recibir un paciente en prediabetes, porque lo podríamos educar, enseñar cómo podemos regresar de la prediabetes a un estado normal de glucosa. Porque esa prediabetes, si no la controlamos, va a desarrollar la diabetes. La prediabetes también tiene un riesgo muy importante de enfermedades cardiovasculares. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, como les decía yo, estas son las principales causas que una prediabetes puede desarrollar mal controlada.
Algo que nos está inquietando muchísimo, y como lo mencionó la licenciada, el 90% de las personas que tienen diabetes son diabetes tipo 2, totalmente prevenible, secundarias a malos hábitos nutricionales, sedentarismo. La diabetes tipo 1, enorme de medicamentos, antidiabéticos orales o antidiabéticos inyectables o la propia insulina. Al respecto, quiero decirles que no le tengamos miedo a la insulina. Es la mejor tratamiento para controlar cualquier tipo de diabetes. Las personas que viven con diabetes, su vida depende de disponer y de tener la insulina. En México tenemos diferentes tipos de insulina según las necesidades de cada persona. ¿Sí? Es decir, el tratamiento no farmacológico y farmacológico tiene que estar hecho como un traje a la medida. No hay de que tómate estas pastillitas que a mí me hicieron muy bien y a ti no. La automedicación no se debe de dar. El único responsable de un manejo es el médico de primer contacto, el médico especialista, y se va a hacer acompañar este médico de otros profesionales de la salud, una licenciada de nutrición, una ejercitadora, un endocrinólogo, un psicólogo, un podólogo. ¿Por qué? Porque el tratamiento es multidisciplinar. No, los médicos, lo digo a título personal, no sabemos prescribir alimentación, una dieta. Yo lo resolví casándome con una dietóloga, una nutricionista dietista, no tengo problemas en ese sentido. Y entonces, vean el resultado del Salud 2018, reportó una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 36% en escolares y del 38% en adolescentes. 1 de cada 3 niños en México tiene sobrepeso o obesidad. 7 de cada 10 adultos en México tiene sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, tenemos que crear esa conciencia. Y esta alianza entre personas que viven con su condición personal, casado con la enseñanza y con la educación, que lo ha vivido directamente muchos años y los admiro literalmente. Y ustedes, medios de comunicación, les agradezco muchísimo el interés. La comunicación es muy importante. Tenemos que favorecer la educación. Si no hacemos alianzas, vamos a seguir sin lograrlo. Por lo tanto, estas alianzas son muy importantes, muy importantes. Estas son algunas de las citas bibliográficas que pueden consultar. Yo quiero terminando con algunos conceptos muy clásicos. 1. La diabetes es el mejor momento para modificar estilos de vida. 2. La diabetes no se cura, se controla y se previene. Una persona que vive con esta condición controlada va a vivir el mismo tiempo que una persona que no la tiene. ¿Quiénes son los responsables de un buen control o no? La propia persona que vive con esta condición, siempre apoyado por su medio interno, su familia. Entonces, los invito de veras que busquemos nosotros mismos. Yo no quiero balconear a nadie, me pongo de ejemplo. Yo me preguntaría, Josafat, ¿tienes familiares directos, abuelos, papás, que tengan diabetes? Sí. ¿Tienes más de 40 años? Sí. ¿Tienes sobrepeso? Sí. Chirrones, a lo mejor tengo diabetes. Yo los invito, aunque estén asintomáticos, que vayan y se hagan un estudio y sean valorados por su médico de confianza. Les agradezco muchísimo, la Federación Mexicana de Diabetes les agradece mucho este esfuerzo a nuestros aliados, a ustedes, las personas que viven con esta condición, y que muchas gracias, porque la historia vivida la tienen ustedes. Ustedes son la experiencia vivida y tenemos que aprender de ellos. Y a ustedes, muchas gracias por su presencia.